doble nacionalidad. Obviamente, como estamos hablando de un derecho fundamental y debería ser desarrollado por una ley orgánica, pero no hay ley orgánica de nacionalidad. En el Código Civil, que es de 1889, ha existido siempre unos artículos dedicados a tratar sobre la nacionalidad, y esos artículos han ido cambiando. Para empezar, el artículo 16 y 17, cuando se define quién es español de origen, hasta no hace mucho, solamente los hijos de padre español, con lo cual la mujer estuvo excluida hasta 1975 76 de poder transmitir la nacionalidad española. Después, para dar respuesta a las normativas internacionales sobre apátridas y evitar que un niño se convierta en apátrida, porque eso es contrario a la Declaración de los Derechos del Niño, se establece una serie de normas combinadas con el derecho del suelo, el derecho de nacer aquí y el derecho de la sangre, para decir, si el niño nace aquí y ni el país del padre ni el país de la madre le va a prestar o le va a dar esa nacionalidad, ese niño no puede ser apátrida, tiene que ser español, por opción, por simple opción en ese caso. Y después se establecen otra serie de normas que juegan a evitar que una persona nacida aquí quede sin nacionalidad, o un menor de edad llegado aquí quede sin nacionalidad. Pero el capítulo de la adquisición de la nacionalidad, que tiene dos vertientes, la residencia y la carta de naturaleza, en el caso de la residencia, la norma general es que tiene que ser 10 años de residencia legal y continuada. Esto quiere decir que no le puede fallar ni un día, no puede haberse caído ni un día el permiso de residencia. Da igual si ha estado de alta o no en la seguridad social, de residencia. Luego vienen todas las excepciones: 5 años para los que han tenido el estatuto de refugiado, 2 años para los iberoamericanos de origen, portugueses, incluidos portugueses, y los andorranos, los filipinos y los ciudadanos de Guinea Ecuatorial. Luego viene la otra, digamos, excepción, que es 1 año, y dentro de ese año están los nacidos en España. Hay una lista bastante larga, los que se hallen vinculados por matrimonio, porque no admite hasta ahora por pareja, con un español o española, los que hayan sido viudos de español o española, en fin, hay una serie de normas sobre esa residencia. Hasta el año 2013, la situación que tenía el registro civil, que era quien tramitaba la nacionalidad, porque venía de una antigua tradición que el registro civil no estaba sometido a la ley de procedimiento administrativo, o sea, eran los únicos que estaban fuera de la ley. Tanto así que cuando se denegaba una nacionalidad, hasta que no se estableció que había una vía de recursos en derecho administrativo, solamente se podía recurrir a Madrid. Entonces, el registro civil fue acumulando una serie de atrasos impresionantes hasta llegar a un punto en que era ingobernable. El ministro Ruiz Gallardón tuvo una idea brillante, y es: voy a darle esto a unas entidades privadas, lo voy a privatizar. Habló primero con el Corte Inglés para que le ayudaran a digitalizar los expedientes y poderlo resolver. Después de que los sindicatos impidieron que fuera con el Corte Inglés, dijo: hombre, lo voy a dar a los registradores de la propiedad. Los registradores de la propiedad obviamente no están acostumbrados a las personas, sino a los bienes, a los edificios, a las propiedades. Pues cogieron todos los expedientes rápidamente, los informatizaron, y como que ellos no eran expertos en nacionalidad, vieron que todo el mundo tenía los papeles caducados. Claro, si el registro civil los había tenido 5 años en una bodega, pues dijo todo el mundo: uy, no, nadie cumple los requisitos porque todo está caducado. Y entonces dijo: denegado porque estos aquí están caducados los penales, o denegados por falta de integración. La falta de integración no está en ningún artículo de la ley, es una circular de los registros del año 2007, donde dice que el juez tiene la potestad de poder hacer una entrevista y valorarle el nivel de integración de esas personas. Entonces los jueces empezaron cada uno por su cuenta a imaginarse preguntas, y eran preguntas del tipo concurso de televisión o preguntas de un juego cualquiera,
para decir, a ver quién era más listo, y siempre la pregunta tendía a hacer que la persona se sintiera estúpida, que además no pudiera ni siquiera saber de qué le estaban preguntando, porque si le preguntan cuál es el baile típico de Canarias a alguien que vive en Girona, lo más posible es que no lo sepa. Ni siquiera alguien de Girona, que nació en Girona desde hace 4 generaciones de su familia, puede que tampoco sepa qué es lo que se baila en Canarias. Entonces, ante esa cantidad de atropellos, sumado a la cantidad de expedientes que habían sido desestimados, y a un número aún por determinar de expedientes que se extraviaron, entonces decidieron en un Real Decreto establecer unas normas para interpretar el artículo 22, que es el que habla de la adquisición de la nacionalidad. Uno, para evitar la arbitrariedad de los jueces, decidieron que definitivamente era el Instituto Cervantes el que tenía que hacer la prueba de lengua a aquellas personas que su lengua materna no fuera el español o el castellano, y otra prueba de conocimientos constitucionales. Pero, además de eso, ¿qué pasaba? Las tasas. Las tasas se pusieron en la época dura de las tasas, y así como después estas tasas han dejado de tener vigencia en el mundo jurídico, en la nacionalidad la tasa sigue allí vigente. No se preocupen de que en el caso de la persona que no ha pasado el examen constitucional tiene 2 años para volverlo a presentar y sin volver a pagar tasa. Pero hay otra cuestión, y es que ese Real Decreto ha establecido que ya no es el registro civil el que instruye y tramita el expediente, solamente la Dirección General de Registro y Notariado en Madrid. Por lo tanto, hasta julio del año que viene, estamos en una etapa transitoria en donde aún se puede presentar ante el registro civil, pero el registro civil ni lo mira, solo hace de buzón y lo manda a Madrid. A partir del 2017, de julio del 2017, cuando entre en vigor la nueva ley del registro civil, que está aplazada desde hace 4 años, que ha sido una ley del gobierno de Rodríguez Zapatero, todo será por vía telemática. Esto quiere decir, tiene que hacerse por internet. Esa es la parte más complicada, porque para hacerlo por internet, nosotros los abogados ya lo estamos haciendo, pero tenemos un problema: nosotros no somos autoridad para validar la legalidad de un documento. Luego Madrid podrá requerir a decir, a mí no me consta que el documento que me mandó el abogado era original. Para eso se tiene que crear un convenio entre los colegios de abogados, de graduados sociales y de gestores, por el cual a nosotros se nos dé esa autorización. Ese borrador de reglamento ya está, pero como cuesta muchísimo dinero y ningún colegio quiere salir perdiendo, todavía no se ha hecho. Total, estamos en un momento de total indefinición. Los que hemos presentado no sabemos si lo van a resolver ya, como dice la norma, no pueden tardar más de 1 año. ¿Y qué han hecho los registros civiles que estaban saturados? El peor de todos los saturados, que era Santa Coloma de Gramanet, dice: yo no le recibo a nadie, ni siquiera para hacer de uso, y si acaso le voy a dar una cita por sacarse de encima a la gente, le dice: venga usted en el 2025. Esto, desde luego, no es trabajar con transparencia ni con agilidad. Si quiere, luego puede pasar por cualquier oficina del CITE y le explicarán a cualquiera de los dos en detalle sobre el procedimiento de cada uno. Esa asistencia jurídica. Sé que es complicado. Las preguntas que te hacen, hasta un español hace esta pregunta, no puede contestar. De todas maneras. ¿Cómo inmigrante puede saber esto? Bueno, pero te has bajado el manual y lo has estudiado, ¿verdad? El manual tiene las preguntas y las respuestas. Con una semana. No. Una vez la persona se baja las preguntas, puede elegir el día que quiere presentarlo. Que te voy a decir que te dijo una cosa. Sí. Algunos que pueden pasarlo bien. Las respuestas están en el mismo documento. Ni leer ni escribir. Y tiene 10 años cotizado, por ejemplo. Viviendo aquí, trabajando, cotizando. Yo creo que tiene derecho a tener la Bueno, esa es una de las deficiencias de la norma, que dejó por fuera a los niños, que ahora les piden una prueba de integración escolar, que hemos consultado con la Generalitat consultó con el Ministerio de Justicia, y la Generalitat dice que no sabíamos que teníamos que hacerlo. Y ahora tienen que crear un impreso para que los maestros digan que el niño está integrado escolarmente. No basta con decir que está matriculado ni que le va bien.
También dejó por fuera a las personas sordomudas. Solamente habla de la gente que tiene la capacidad legal modificada, es decir, aquellos que están tutelados, pero queremos que se haga, y mira, en este caso sí que queremos que sea como Estados Unidos. En Estados Unidos las personas mayores de 50 años están exentas de presentar el examen de inglés y exentas de presentar el informe de cultura. O sea que nosotros pedimos que al menos se dé un tratamiento similar, que las personas que son analfabetas, como ya hemos defendido en vía de recurso y hemos ganado, tenemos varias sentencias, si esa persona es hábil y está habilitada para valerse por sí misma, porque va al médico, hace la compra, trabaja, ¿qué más integración que el trabajo? De manera que esta persona ya no tuviera que demostrar además que conoce las normas constitucionales. Este es un déficit de ese Real Decreto, que en realidad es bastante poco serio y que tenía una finalidad, y era que le dieran rápidamente la nacionalidad española a los que ya iban a servir bajo bandera española en las fuerzas y cuerpos de seguridad, sobre todo en las misiones en Afganistán y en Irak. Esta era, porque la segunda parte del Real Decreto dice que los que ya están prestando bajo bandera española están exceptuados de casi todo, porque claro, ya juraron bandera, ya los van a matar en nombre de España, por lo tanto ya estas personas pueden quedar exentas de todo eso. O sea, en realidad me parece que todo lo demás era la coartada, de que lo que querían era cómo estas personas pudieran obtener la nacionalidad rápidamente. El gobierno podía habérselas concedido por Real Decreto, carta de naturaleza, sin necesidad de hacer todo esto. Ya está. ¿Alguna cosa por tú? Sí. A ver, contesto primero esto de cómo está la situación de la ILP. La ILP ahora se ha vuelto a activar, o sea, la ILP tuvo un proceso de negociación en el anterior mandato, en la anterior legislatura, pero quedó, digamos, ahí parada porque había unas grandes diferencias entre lo que proponían la propia comisión que daba apoyo a la ILP y los partidos que le daban apoyo, ¿no? Entre ellos pues Izquierda Unida, Iniciativa, etcétera, y lo que ofrecía, ¿no? Lo que ofrecía el gobierno de Convergencia y Unió, que era una mejora pero muy leve sobre la actual renta mínima de inserción. Ahora, con la nueva coalición, con la nueva coalición que gobierna, que está en minoría, que necesita también el apoyo de la CUP para formar los presupuestos, etcétera, pues ha habido, según mis noticias, ¿no? Ha habido un acercamiento a los otros partidos, ¿no? Pues al Partido Socialista, a la Catalunya Sí que es Pot, etcétera, para intentar pues llegar a algún consenso. Parece ser que ahora esto se está acelerando porque también está en periodo electoral y les interesa, ¿no? Presentar alguna especie de que haya avance, pero en principio sí que parece que se va a intentar pues llegar a alguna especie de acuerdo, ¿no? Siempre que se consiga pues unos mínimos a los cuales pues la comisión que impulsó la ILP pues tiene como objetivo alcanzar. Ahora, una de las excusas, ¿no? Que da el gobierno actual, ¿no? De la mayoría parlamentaria que da apoyo al gobierno para rebajar las expectativas es que hasta que no seamos independientes pues que no hay dinero. Entonces yo el mensaje que transmito es que esto es un chantaje, ¿no? Y que perfectamente se podría pagar una renta garantizada de ciudadanía sin tener que ser independientes, independientemente de si aquí unos nos sentimos independentistas o no somos independentistas. No tiene nada que ver, o sea, es un tema de dónde asignas los recursos, ¿no? Que recibes y hacia dónde diriges, ¿no? Tu recaudación, ¿no? Y no quiero hablar porque no me acuerdo de cuál es el artículo de la Constitución, pero hay un artículo de la Constitución que dice que los ciudadanos de España aportarán a la hacienda pública en función de sus capacidades, ¿no? Y de manera progresiva, ¿no? Los impuestos en España tendrían que ser progresivos, de
tal manera que los más ricos pagaran más y más en proporción, no solo en proporción de lo que tienen o lo que ganan, sino de manera creciente. Esto en nuestro país no se cumple. O sea, sencillamente los impuestos en España no son progresivos. Solo hay una ligera progresividad en el impuesto de la renta, pero que queda enseguida cortada porque tenemos dos tipos de imposición para las rentas del capital que cotizan, que pagan mucho menos que las rentas del trabajo. Y ahí tenemos pues, un grave problema, ¿no? en donde esto, si no se soluciona, esto pues no. Pero es más, ¿no? Lo que es absolutamente, no sé si decirlo pornográfico, ¿no? Es que resulta que, por ejemplo, estos días la Unión Europea nos amenaza con ponernos una multa porque hemos incumplido los objetivos de déficit y nos dice que tenemos que recortar gastos, ¿no? Y esto va a ser lo siguiente que se hará el día después de las elecciones generales, y por otro lado sale el presidente del gobierno diciendo que va a rebajar los impuestos, ¿no? Cuando resulta que estamos en un país que tenemos 8 puntos por debajo, ¿no? de la media europea en presión fiscal. Una presión fiscal que básicamente la que no lo pagan son los más ricos. Entonces, bueno, no es un tema de que no haya dinero, ni de que el sistema impositivo sea más bueno o más malo, sencillamente no hay una voluntad política de los que mandan, tanto aquí, porque la presión fiscal en Cataluña, por si no lo sabíais, es más baja que la de España. O sea, encima estamos por debajo de la presión fiscal española. Por lo tanto, es un tema de voluntad política. Entonces aquí lo que no hay que hacer es aceptar el chantaje uno, de que si no somos independientes, pues esto no puede mejorar, y dos, de que no se puede pagar porque resulta que ya estamos pagando impuestos excesivos cuando resulta que estamos pagando mucho menos de lo que deberíamos pagar en un país medio europeo. Vale. Sí, perdón, sí. Sobre las condiciones de la renta garantizada. En principio, obviamente lo que se pide es, tal como estaba la propuesta de la ley, es 1 año de residencia mínimo y con independencia de la nacionalidad. El tema de la nacionalidad no afecta para nada, lo que sí que se pide es 1 año de residencia en Cataluña para tener derecho a la renta. ¿Qué tipo de importe es? Se fija un importe y se complementa tus ingresos hasta que alcanzas este importe, ¿no? El importe que hay en la ILP de la renta garantizada son 664 euros al mes, más un complemento en función del tamaño de la unidad familiar. Por lo tanto, si ganas 0, tienes derecho a 664, si ganas 663, tienes derecho a 1 euro. ¿Vale? Pero esto no se ha aprobado. No, esto está ahora, lo que está diciendo está en pleno proceso de discusión, como ya se discutió desde hace, digamos, lleva 2 años esto que se introdujo en el Parlamento, y de momento pues todavía no hay un acuerdo, ¿no? Vale. Gracias. Bueno, los temas a los que se han referido mis compañeros los voy a tocar, quizá alguna pincelada, pero prácticamente no me voy a referir a ellos. Con una excepción, que es la pregunta que realizaba él, con respecto al tema de las medidas restrictivas de las libertades de los ciudadanos. La falsa dicotomía libertad-seguridad no es nueva. Digo falsa porque todo se hace en nombre de la seguridad, aunque no necesariamente tenga que ver con. Además, tú hablabas directamente de la patada en la puerta. A mí por eso me venía a la cabeza también la ley Corcuera, porque todos la conocíamos como la ley de la patada en la puerta, pero como ella, yo creo que ya ha introducido muy bien ese tema, me voy a centrar en una situación actual, que es la ley Mordaza y la reforma del Código Penal. Prácticamente, a pesar de que se hace todo en nombre de la seguridad, lo que se hace es criminalizar la respuesta social. Tiene casi un artículo para cada tipo de lucha, ¿no? Hay el artículo PA, porque si tú prolongas una ocupación más allá de los horarios de funcionamiento de cara al público, entonces estás en situación delictiva. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que adaptar las formas de lucha a las nuevas condiciones que tenemos. Pero se criminaliza el hacer concentraciones delante del Congreso. Bueno, toda una serie de cuestiones, no voy a alargar ahora tampoco, porque si no, seguramente me van a echar los perros, los gatos y casi las cabras, si hace falta. Pero creo que esa no es una situación nueva, viene de muy antiguo y viene para quedarse. Porque una vez desaparecidas las situaciones,
no desaparecen esas medidas restrictivas extra. Aquí un poco de eso sabemos porque la ley antiterrorista respondía a situaciones de ese tipo. En el nombre de la alarma social se utiliza la situación concreta y determinada para mantener esas medidas. Porque nadie se ha planteado derogar la ley antiterrorista ahora que no hay lucha armada en este país. Y en cambio tiene un rancio abolengo ya, y la seguimos manteniendo. Y una cosa con respecto, creo que lo ha planteado Washington, la referencia al TTIP. El TTIP lo que va a hacer, porque no solamente hay un TTIP en Europa, sino que hay los equivalentes en la zona Pacífico. Estos días precisamente se están ultimando conversaciones con el equivalente en la zona africana también, ya existe en Centroamérica. Es que lo que va a hacer es un dumping laboral mundial. Por tanto, ya no vamos a estar en esa dicotomía de si tenemos más derechos laborales en unos sitios que en otros. Lo que va a haber es una homogeneización, pero a la baja, en vez de crearse unos estándares sociales a nivel mundial que garanticen producciones justas desde una perspectiva social y desde una perspectiva laboral. Por tanto, efectivamente, me parece una amenaza de primer orden que hay que seguir combatiendo decididamente, también frente al secretismo con el que se están llevando las conversaciones. Y una cuestión creo que fundamental, que planteaba José María, y que tiene que ver con el tema fiscal. Siempre oímos hablar de esto, es que yo con mis impuestos pago, el problema no es lo que tú pagas con tus impuestos, el problema es lo que no pagan otros. Porque el fraude fiscal en este país tiene unas cifras que algunos pues, hablan de la friolera de 80.000 millones de euros, que yo me mareo solo de pensarlo. ¿Qué se podría hacer con eso? Porque estamos hablando de pagar las pensiones de varios años, por ejemplo, o estamos hablando de poder pagar la factura anual de la educación y de la sanidad. Es decir, que cada vez que aparecen estas situaciones de grandes defraudadores, de grandes fortunas que se van a paraísos fiscales y de grandes redes de corrupción, se está recortando los derechos de la población, de la migrada y de la no migrada. Por tanto, los recortes fiscales son una amenaza para la supervivencia del estado del bienestar y de la existencia de derechos públicos que puedan disfrutar la mayoría de los ciudadanos, los de origen comunitario, extracomunitario y los nacidos y criados aquí, vamos a decirlo de esa manera. Por tanto, quizá debieran de aplicarles la ley antiterrorista a los defraudadores fiscales, porque son los que están destruyendo los cimientos del estado del bienestar en nuestro país. No esa gente a la que se están atribuyendo determinadas conductas. Y lo dejo aquí porque creo que a los otros temas se han referido suficientemente mis compañeros. Daría para mucho más, pero tenemos que poner un fin. No os vayáis porque Fanny y Joan Josep van a cerrar la jornada. Agraeixo a la feu aquí peu dret. Bon, yo solamente para saludar a todos los asistentes de la jornada y solamente decir que hemos convocado esta jornada para mirar, discutir y pensar también, reflexionar también sobre la situación de la inmigración. Porque sabemos que todos que la inmigración es una cosa natural, antigua, tan natural y antigua que el ser humano, pero ahora mismo es una problemática para toda la humanidad. Y sobre todo un reto para las organizaciones, movimientos sociales, partidos que luchan por más derechos, más justicia. Y porque nosotros desde Escuela de Unidad Alternativa hemos decidido convocar esta jornada, que en realidad es una invitación a la acción y a la movilización. Y como hay movimientos que están ya trabajando en este ámbito, luchando, acciones, hemos decidido convocarlos para hablar de su práctica de primer mano y mirar al drama que podemos hacer. Y yo creo que hay que felicitar a toda la gente que han pasado aquí, del CITE, María Bedoya, a la unidad contra el fascismo y el racismo. Eso es racismo
Mar Mortum, Barrio Refugio, y yo creo que toda esta gente que están haciendo un trabajo excelente dentro de la comunidad, hay que darle gracias. Una invitación también a la Islam contra la islamofobia, no porque tenemos una preferencia para el Islam, pero sabemos toda la situación que está pasando los musulmanes dentro de nuestra sociedad y porque ellos también están luchando para que no todos los musulmanes son terroristas y esta jornada también es una llamada, una invitación también a la comunidad inmigrantes para la lucha. Yo creo que es una cosa muy importante. Eso puede resumir en dos palabras. Estamos aquí, pero venimos de ahí. Estamos aquí con Europa, España y Cataluña. A Europa, como lo ha dicho el compañero, con la TTIP, yo creo que la gente está luchando. Y la TTIP afectará también, al mismo modo también, que afectará a la clase popular europea. Donc, nosotros tenemos deber, una obligación de participar en esta lucha. Lo que está pasando en España, las políticas neoliberales del PP, de los gobiernos del PP, y las reformas que están afectando también a nuestra condición de vida, afectando también a la condición de vida de nuestro hijo. Entonces tenemos obligaciones para luchar. Aquí también, lo que está pasando también a Cataluña, y yo creo que nadie que hay una situación especial que está pasando a Cataluña, un proceso de soberanía, y yo creo que también tenemos obligaciones de implicarnos. Y hoy hemos convocado también el compañero Luis, porque generalmente la derecha, cuando se debe hacer solidaridad hacia las clases más pobres, la derecha generalmente asimila esta solidaridad en época de crisis como asistencialismo. Y yo creo que no es verdad. En realidad yo creo que las máscaras han caído, porque desde hace un año, todos los días, a las radios, a las televisiones, ya sus radios y televisiones, hay informaciones sobre las corrupciones, sobre muchas cosas, los robos, y yo creo que ahora querían pasar nuestra clase como una clase de gusanos, pero yo creo que ahora las cosas son muy claras. ¿Quién es la clase de gusanos? Porque ellos quieren pasarse como la clase productora de riqueza y nosotros. Y yo creo que, como lo ha dicho el compañero Luis, en periodo cuando no había crisis, hay mucha gente que no sabía si existían los servicios sociales. La gente ha venido para trabajar, pero dicen cosas que son mentiras. Entonces no me voy a decir más, me voy a dejar al compañero Nuet, que es el coordinador general de Izquierda Unida Alternativa, porque hemos invitado también políticos también que están haciendo un trabajo muy importante a las instituciones. Hay gente que está trabajando abajo, a los movimientos sociales de varios, pero gente también que están trabajando a las instituciones. Son gente nuestra que no ha saltado de manera espontánea para llegar, son gente también que estaban trabajando a la base, han beneficiado de la confianza de las poblaciones, y como Joan Mena no estaba, pero estaba como dentro de la asociación de vecinos de Sabadell, un barrio de Sabadell, el compañero 2009, estaba dentro del barco Freedom para ¿cómo se llama? Gaza, el líquido que estaba dentro del barco, porque quieren llevar ayuda a la gente, pero la marina israelí amenazando, tirando, y estaban obligados a volver. Aunque para nosotros es una junción natural entre los políticos que defienden la clase obrera, las instituciones, y
y la gente que están trabajando a las bases, a los barrios, hay que hacer una junción y felicitar